Hey, bienvenidos a un nuevo vídeo dentro del universo de Hielo y Fuego. Este es sobre el gran parecido existente entre Joffrey Baratheon y Aerys II Targaryen. Dos personajes aparentemente desconectados, pero que guardan en común mucho más de lo que parece. Como Tyrion Lannister o el propio Lord Tywin se encargaron de poner de manifiesto. De hecho, sin ir más lejos, tanto Joffrey como Aerys nacieron fruto del incesto en virtud de sendas relaciones entre hermanos y ambos llegaron a ser reyes siendo muy jóvenes. Unos reyes que, llegado el momento, no vacilaron en mostrar su crueldad. Toda una serie de paralelismos que de seguro habrían llegado mucho más lejos si la historia de Joffrey no hubiera llegado tan pronto a su fin. Pero como siempre debemos ir por el principio, que no es otro que Joffrey I Baratheon, el cual ascendió al trono de hierro tras la muerte del rey Robert con el famoso jabalí, y que recién puesta la corona no se le ocurrió otra cosa a la criatura que ejecutar a Ned Stark en contra de los deseos de su madre Cersei Lannister. Mil voces se alzaban en gritos, pero Arya no las oyó. El príncipe Joffrey, no, el rey Joffrey, salió de detrás de los escudos de sus guardias. Mi madre me pide que permita a Lord Eddard vestir el negro, y Lady Sansa me ha suplicado piedad para su padre. Miró a Sansa, sonrió y por un momento Arya pensó que los dioses la habían escuchado. Pero Joffrey se volvió hacia la multitud y siguió hablando. Son mujeres y sus corazones son blandos. Mientras yo sea vuestro rey, la traición no quedará sin castigo. Cerilin, traedme su cabeza. La muerte de Ned Stark, uno de los mayores plot twists de Canción de Hielo y Fuego, con un Lord Eddard que debería haber acabado sus días en el muro junto a su hermano Benjen y Jon Snow. Pero si pensáis que esto va de finales felices, es que no habéis prestado la suficiente atención. La muerte de Lord Eddard Stark, la primera gran liada de Joffrey, y eso que apenas acababa de subir al trono. Antes ya había tenido lugar toda la trama del propio Ned con el famoso libro, Cersei y sus tres hijos de pelo dorado. Por supuesto, no los de Robert Baratheon, que tuvo los suyos propios, nada menos que 16 bastardos de pelo negro como ala de cuervo. La semilla es fuerte, que dijera Jon Arryn. Joffrey, nacido del incesto entre hermanos, nada menos que de los mellizos dorados, Cersei y Jaime Lannister, las abominaciones de las que hablaba Stannis Baratheon. Joffrey no es hijo de mi hermano, dijo Stannis tajante, y Tommen tampoco, son bastardos igual que la niña, los tres son abominaciones nacidas del incesto. Y de la misma forma, Aerys Targaryen también nació fruto del incesto junto a su hermana Rhaella, los dos hijos del rey Jaehaerys II y su hermana y esposa Shera Targaryen. El incesto, la primera gran similitud entre Joffrey y Aerys, aunque lo cierto es que Joffrey también guardaba ciertos paralelismos con Viserys, el hijo loco y cruel de Aerys y Rhaella. También, como no, fruto del incesto, algo que Barristan Selmy le contaba a Daenerys en Tormenta de Espadas. El príncipe Viserys no era más que un niño, habrían tenido que pasar muchos años para que estuviera en condiciones de reinar y... Perdonadme, mi reina, pero me habéis pedido que diga la verdad. Incluso de niño, vuestro hermano Viserys era digno hijo de su padre, muy diferente de Rhaegar. ¿Digno hijo de su padre? Dany frunció el ceño. ¿Qué queréis decir? En Poniente a vuestro padre lo llamaban el Rey Loco. El anciano caballero ni siquiera parpadeó. ¿No os lo ha dicho nadie? Viserys, el digno hijo de su padre, el Targaryen que llevaba la lacra, es decir, la locura en esa famosa moneda de dos caras. Y lo cierto es que Joffrey era muy similar, no solo a Viserys, sino también al padre, el Rey Loco. Dos reyes que llegaron al trono de hierro a una edad muy temprana, Aerys a los 18 años, tras la repentina muerte de su padre, Jaehaerys II Targaryen, y Joffrey con tan solo 12 tras la muerte prematura de Robert Baratheon.
Dos reyes que, llegado el momento, no vacilaron en mostrar toda su crueldad, una crueldad que ya pudo verse a una edad muy temprana en el caso de Joffrey, no así en Aerys. Aunque, para ser justos, no sabemos prácticamente nada acerca de la infancia y la juventud del príncipe Targaryen, en cuyo caso parece que la locura fue aflorando más con el paso del tiempo. Pero no se puede descartar nada, menos todavía cuando en el mundo de Hielo y Fuego ya se dejan caer algunas pistas sobre la personalidad del Targaryen. Y es que Aerys no fue el más diligente de los príncipes, ni el más inteligente, también vanidoso, orgulloso y voluble, rasgos que lo hacían ser presa fácil de aduladores y cobistas. Una forma de ser, la de Aerys, que por ejemplo ya se pudo ver en la boda de Tywin Lannister y su prima Joanna, con un comportamiento del joven rey bastante inapropiado, pero esa es otra historia. En el caso de Joffrey, sí tenemos algunos ejemplos de su increíble crueldad, como digo, incluso a una edad muy temprana, algo que recordaba el propio Stannis Baratheon en Tormenta de Espadas. El rey pasó los dedos por la mesa. Joffrey, recuerdo que antes había una gata en las cocinas, los cocineros la querían mucho y le daban de comer restos y cabezas de pescado. Un cocinero le dijo al chico que tenía gatitos en la barriga, pensando que tal vez querría quedarse con uno. Joffrey abrió con un puñal al pobre animal para ver si era verdad. Cuando encontró los gatitos, se los llevó a su padre para enseñárselos, y Robert le dio un golpe tal que pensé que lo había matado. Como podemos ver, hasta Robert en su momento pudo cargarse a Joffrey y de paso salvarle la vida a su amigo Ned del futuro. ¿Qué cosas tiene Canción de Hielo y Fuego? Y si algo queda claro de esto es que a Joffrey no le gustaban mucho los gatos, como a cierto Targaryen del pasado, Aerion Llama Brillante, que de hecho tiró al gato de su hermano Aegon a un pozo. Sí, Aerion y Joffrey curiosamente también guardaban cosas en común, sobre todo esa especial crueldad con el prójimo, o como el hecho de hacerle la vida más complicada a sus hermanos pequeños, en el caso de Aerion, a Ek, el futuro Aegon V, y en el de Joffrey, a Tommen, el niño regordete, otro futuro rey. Aerion y Joffrey, dos príncipes capaces de comportarse correctamente y dar una buena imagen de cara a la galería, pero unos auténticos monstruos de puertas para adentro. Una comparación que ya salió a la luz en la conversación entre Sansa Stark y Lady Olenna, la reina de las espinas, acerca de Joffrey. ¿Cuidará a Margaery y la tratará con ternura? ¿Protegerá su honor como protegería el suyo propio? Lo hará. Mintió Sansa. Él es muy atractivo. Eso ya lo has dicho, ¿sabes, niña? Hay quien dice que eres tan tonta como mantecas, y empiezo a creer que es verdad. ¿Atractivo? Ya le he enseñado a mi Marguerite de lo que vale ser atractivo, o eso espero, algo menos que el pedo de un titiritero. Aerion Llama Brillante era bastante atractivo, pero también era un monstruo. La pregunta es, ¿cómo es Joffrey? Una pregunta a la que Sansa Stark terminaba contestando tras vacilar un buen rato. Sansa sentía como si tuviera el corazón en la garganta. La reina de las espinas estaba tan pegada a ella que le llegaba el aliento agrio de la mujer. «Un monstruo», susurró tan quedamente que apenas pudo oír su propia voz. «Joffrey es un monstruo». Llama la atención que Martin sitúe a Aerion y Joffrey en el mismo pasaje, comparándolos entre sí. Sin embargo, no se puede negar que ambos eran dos auténticos monstruos. Ello, unido a que el comportamiento de Joffrey en Canción de Hielo y Fuego recuerda sobremanera al de esos Targaryen perturbados, justo como a Aerys II o Viserys, el rey mendigo, según Barristan Selmy, el digno hijo de su padre. De hecho, justo lo que era Joffrey respecto a Cersei, un digno hijo de su madre. Joffrey es un monstruo. Mintió sobre el chico del carnicero e hizo que mi padre matara a mi lobo. Cuando incurro en su desagrado, hace que la guardia real me azote. Es malvado y cruel, mi señora. Y la reina es idéntica, le dijo Sansa Stark a Olenna Tyrell.
De casta le viene al galgo, y es que la crueldad en Cersei Lannister también comenzó siendo esta tan solo una niña, pero esa es otra historia. Y como esto va de crueldad, a su vez, Joffrey también estuvo detrás del asunto de la famosa daga de acero Valirio, cuando en Invernalia, a través de un patán, se intentó acabar con la vida de Bran Stark, una historia bastante turbia, la de la daga, que acabó destapando Tyrion Lannister, llegando finalmente hasta Joffrey y su supuesta misericordia para Bran tras su caída de la Torre Rota. No es la primera vez que veo acero Valirio, había dicho Joffrey, pero es muy probable que todavía no lo hubiera visto nunca en aquella ocasión. De lo contrario, no habría cometido la estupidez de elegir el cuchillo de meñique. Lo que aún no sabía era por qué. Tal vez por simple crueldad. Si algo le sobraba a su sobrino era aquello. Tyrion tuvo que hacer un esfuerzo para no vomitar todo el vino que había bebido. La misma conclusión a la que llegó Jaime Lannister por separado. Un niño ansioso porque ese cerdo que le dijiste que era su padre le diera una palmadita en la espalda. Se le ocurrió una idea incómoda. Tyrion estuvo a punto de morir por culpa de ese maldito puñal. Si supiera que todo fue obra de Joffrey, tal vez ese fuera el motivo por el que... Sí, un solo comentario de Robert delante de Joffrey fue el detonante de todo el asunto de la daga. Matamos a los caballos cuando se rompen una pata y a los perros cuando se quedan ciegos, pero somos demasiado débiles para mostrarnos igual de misericordiosos con un niño tullido. Misericordia para Bran a través del filo mortal de una daga de acero Valirio, la misma misericordia de la que hablaba Sansa Stark. Joffrey, dijo Sansa, Joffrey lo hizo. Me prometió que sería misericordioso y le cortó la cabeza a mi padre. Me dijo que eso era misericordia. Me llevó a las murallas y me obligó a mirarla. La cabeza. Quería que me echara a llorar, pero... Joffrey y su particular idea de misericordia, algo que estuvo muy cerca de acabar con la vida de Bran. Y es que no cabe duda de que Joffrey, por lo que sea, dirigió su crueldad hacia los Stark, en especial hacia Lord Eddard y después a Sansa, de hecho, como ocurrió con Aerys el Rey Loco, quien curiosamente también se ensañó con los Stark en el juicio de fuego de Lord Rickard, en el que Brandon, a su vez, perdió la vida estrangulado. Joffrey, un auténtico monstruo para Sansa Stark, de la misma forma que Aerys lo fue para su hermana y esposa Rhaella Targaryen, algo que recordaba Jaime Lannister. La reina iba envuelta en una capa con capucha cuando subió a la regia casa con ruedas que la llevaría de la colina alta de Aegon al barco que la aguardaba. Pero más tarde oyó los comentarios de sus doncellas. Decían que era como si la hubiera atacado una fiera, que tenía zarpazos en los muslos e iba toda cubierta de mordiscos. Una fiera con corona, bien lo sabía el propio Jaime. Una crueldad que a su vez recuerda a la que empleó Viserys con su hermana Dany. Viserys, el monstruo para Daenerys. Joffrey I Baratheon, o más bien deberíamos decir Joffrey I Lannister, donde las comparaciones con los Targaryen y su locura parecen inevitables, más todavía cuando Tyrion, uno de los que mejor caló a su sobrino, se encargó de ponerlo de manifiesto delante de Cersei y de Tywin Lannister, justo en el pasaje en que a Joffrey se le ocurrió desafiar a su abuelo. No estoy librando una guerra para sentar en el trono de hierro a un nuevo Robert. Me diste a entender que no le importaba nada a su padre, dijo Lord Tywin. No será un nuevo Robert, dijo Tyrion. Será un nuevo Aerys. Como veis, hasta el enano se permitió comparar a su sobrino Joffrey con Aerys Targaryen, incluso llamándole monstruo, cuando a Joffrey no se le ocurrió otra cosa que Sansa le diera un beso a la cabeza de su hermano Robb Stark, muerto en la boda roja. Sí, lo de Joffrey con las cabezas de los Stark no era amor, se llamaba obsesión. Sin embargo, el enano no fue el único en encontrar similitudes entre ambos reyes, algo a lo que se apuntó el mismo Tywin Lannister. Sansa ya no está en tu poder y no puedes seguir atormentándola. Entérate de una vez, monstruo. Aquí el único monstruo eres tú, tío,
dijo Joffrey con una mueca burlona. ¿De verdad? Tyrion ladeó la cabeza. Entonces harías bien en hablarme con más educación. Los monstruos son bestias peligrosas y últimamente los reyes mueren como moscas. Solo por decir eso podría cortarte la lengua, dijo el niño al tiempo que se ponía rojo. Soy el rey. Como veis, aquí, de la misma forma que Sansa, Tyrion también comparaba a Joffrey con un monstruo a la vez que soltaba su famosa amenaza: los reyes mueren como moscas, todo dentro de la famosa guerra de los 5 reyes. Una amenaza a la que Joffrey respondía con cortarle la lengua al enano, dejando claro que él era el rey, justo el momento en que a Tywin Lannister parece que se le encendió una lucecita. Lord Tywin no le hizo el menor caso a Cersei y miró a Joffrey. Aerys también se pasaba el día recordándole a todo el mundo que era el rey y era muy aficionado a cortar lenguas, igual que tú. Podrías preguntárselo a Ser Ilyn Payne, aunque no te respondería. Aunque el Lannister no se conformaba con eso y acto seguido soltaba una de sus famosas frases dirigida a su nieto. Cállate, Cersei. Joffrey, cuando tus enemigos te desafíen, debes responderles con acero y fuego. Pero cuando se pongan de rodillas, debes ayudarlos a levantarse. De lo contrario, nadie volverá a arrodillarse ante ti. Y si alguien tiene que decir yo soy el rey, es que no es el rey. Aerys no lo llegó a entender, pero tú lo entenderás. Es decir, Tywin siempre tuvo claro que Aerys fue un rey desastroso y eso mismo quería evitar que le sucediera a su nieto Joffrey, respecto del cual el Lannister había encontrado paralelismos con el Targaryen, como su afición por cortar lenguas o el hecho de tener que decir a cada momento yo soy el rey, un claro signo de debilidad. Una afición, la de cortar lenguas, que también estuvo presente en Cersei Lannister desde que fuera tan solo una niña, como recordaba el príncipe Oberyn Martell. Cersei le prometió a Elia que nos enseñaría a su hermanito. El día anterior a nuestra partida, mientras mi madre y vuestro padre estaban reunidos, Jaime y ella nos llevaron a vuestra habitación. El ama de cría que teníais trató de echarnos, pero vuestra hermana no se lo consintió. Es mío, y tú no eres más que una vaca lechera, le dijo. No me puedes dar órdenes. Cállate o le diré a mi padre que te haga cortar la lengua. Las vacas no necesitan lengua, solo ubres. Su Alteza ha sido encantadora desde niña, dijo Tyrion. Y este no era otro que el pasaje en el que Cersei casi le arrancó el pito a Tyrion de un pellizco en la cuna. La pequeña Cersei, tan encantadora como su hijo Joffrey, obsesionado también con cortar lenguas, como la del bardo que se le ocurrió cantar sobre Robert Baratheon y el jabalí. Cuando el bardo terminó, Joffrey anunció que había decidido mostrarse misericordioso. El bardo conservaría los dedos o la lengua. Disponía de un día entero para tomar la decisión. Janos Slynt asintió. Y es que Joffrey no deja de ser la viva imagen de Cersei si recordamos justo lo que Sansa Stark le contaba a Lady Olenna. La reina es idéntica a su hijo. Y de la misma forma, Cersei no dejaba de ser la viva imagen de Aerys, con unas coincidencias asombrosas entre ambos. De ahí que Joffrey también se parezca al Rey Loco. De hecho, eso es lo que Lord Tywin percibió en el joven rey Joffrey, que incluso decidió desafiar a su abuelo, dejando al Lannister completamente descolocado. Algo que el mismo Aerys no dejó de hacer con su mano del rey durante casi todo su reinado. Hablas mucho de Aerys, abuelo, pero la verdad es que le tenías miedo. Vaya, vaya, esto se pone interesante, pensó Tyrion, y aquí parece que al enano solo le faltaban las palomitas. Lord Tywin observó a su nieto en silencio. En sus ojos color verde claro brillaban motas doradas. Pídele perdón a tu abuelo, dijo Cersei. ¿Por qué?, preguntó el chico, librándose de sus manos. Es verdad, lo sabe todo el mundo. Mi padre ganó todas las batallas, mató al príncipe Raegar y se hizo con la corona, mientras tu padre, madre, estaba escondido bajo Roca Casterly.
Le lanzó una mirada retadora a su abuelo. Un rey fuerte se comporta con osadía, no se limita a hablar. No cabe duda de que Joffrey admiraba a Robert Baratheon, el que creyó su padre y que siempre buscó su aprobación, sin en cambio recibir la más mínima atención por parte del Baratheon. Robert, el que ganó casi todas las batallas, mató a Raegar y se hizo con la corona, mientras Tywin se escondía en Roca Casterly. Eso es literal. Tan literal como que no le hizo el más mínimo caso al hijo de Cersei, Jaime, salvo por lo de darle un buen mantecado al niño psicópata por lo de la gata de las cocinas. En verdad, Robert se olió en algún momento que Joffrey no era hijo suyo. Robert no tenía un pelo de tonto, pero esa es otra historia. En cuanto a Tywin Lannister, desde luego seguro que tuvo una especie de flashback con Joffrey, sobre todo cuando el deporte favorito de Aerys II siempre fue el de desafiar y humillar a su mano del rey y antiguo amigo de la infancia. El muchacho tiene 13 años, todavía queda tiempo. Lord Tywin se dirigió hacia la ventana. Aquello no era propio de él, estaba más descompuesto de lo que quería demostrar. Necesita una buena lección. Es decir, Tywin estaba muy nervioso por lo que se había encontrado de repente con Joffrey, viejos recuerdos para el Lannister. De ahí que la frase de Tyrion en este mismo pasaje diera completamente en el clavo. Joffrey no será Robert II, será Aerys III. En este sentido, de la misma forma que Aerys, siguiendo con las grandes similitudes entre ambos, Joffrey no tardó nada en cortarse con los filos del trono de hierro. Más todavía cuando Aerys siempre es recordado en la historia como un auténtico experto en la materia. ¿Habéis visto alguna vez el trono de hierro? Hay púas en el respaldo y, por todos lados, fragmentos de acero retorcido y puntas serradas de espadas y cuchillos, todo mezclado y fundido. No es una silla cómoda. Aerys se cortó tantas veces que empezaron a llamarlo el Rey Costra. Allí mismo fue donde asesinaron a Maegor el Cruel, dijo Stannis Baratheon. Eso en cuanto a Aerys II Targaryen, si bien Joffrey también tuvo su primer gran momento con esos mismos filos, cuando en la sala del trono de la Fortaleza Roja, un caballero leal a Stannis Baratheon comenzó a gritar que en el trono de hierro se sentaba una abominación, un monstruo nacido del incesto. Uno de los capas doradas derribó al hombre, pero este siguió gritando: «El fuego arrasador va a llegar, el rey Stannis volverá». «El rey soy yo y nadie más que yo», exclamó Joffrey poniéndose en pie de un salto. «El rey soy yo y nadie más que yo». De nuevo la frase de Aerys a la que se refería Tywin Lannister y que Joffrey repetía sin parar. «Matadlo, matadlo ahora mismo, os lo ordeno». Dio un puñetazo, un gesto airado, furioso, y lanzó un chillido de dolor porque había rozado uno de los agudos colmillos metálicos del trono. El brocado escarlata de la manga se tornó de un rojo más oscuro cuando la sangre lo empapó. «¡Mamá!», aulló. Ni más ni menos que el trono de hierro rechazando a Joffrey de la misma forma que tantas veces lo hizo con Aerys II o con otros tantos Targaryen antes del Rey Loco. Una escena, la de Joffrey con los filos del trono, de la que Sansa Stark fue testigo. Cuando terminó la sesión, entraba muy poca luz por las ventanas. Sansa tenía las piernas doloridas de agotamiento en el momento en que bajó de la galería. Se preguntaba si el corte de Joffrey sería muy grave. Se dice que el trono de hierro es cruel y peligroso para los que no deben sentarse en él. Tiene gracia porque tras Robert Baratheon, Joffrey jamás debió sentarse en el trono y ese corte seguro que solo habría sido el primero de muchos más, justo lo que ocurrió con Aerys, el rey Costra. Todo ello, claro, si la vida de Joffrey no hubiera terminado tan pronto, con Lady Olenna dando buena cuenta del monstruo de Sansa, un auténtico monstruo que la reina de las espinas jamás quiso para su joven nieta, Marguerite Tyrell.
Se podría decir así que a Joffrey solo le faltó su obsesión por el fuego valirio, pero para ser justos, a Aerys el Rey Loco esto ya le llegó a una edad más avanzada y Joffrey no pasó de los 14 años. Aunque para eso estaba Cersei Lannister, para llegar al rescate de su hijo y sacar todo lo que llevaba dentro cuando decidió prenderle fuego a la Torre de la Mano. Algo de lo que enseguida se dio cuenta su hermano mellizo. Está llorando, advirtió Jaime en aquel momento, pero no habría sabido decir si era de pena o de éxtasis. Verla así lo había intranquilizado. Le recordaba a Aerys Targaryen, a la forma en que se emocionaba cuando veía arder algo. Es decir, de la misma forma que Tyrion y Tywin encontraron similitudes entre Joffrey y Aerys, Jaime Lannister sin duda las encontró en su melliza mala. No solo en su reciente obsesión por el fuego valirio, sino también en su forma de hablar. El gremio de alquimistas lleva 15 días preparando fuego valirio. Que todo desembarco del rey vea las llamas. Será una lección para nuestros enemigos. Hablas igual que Aerys, dijo Jaime. Las fosas nasales de Cersei se dilataron por la ira. Una Cersei que creía parecerse a Tywin Lannister cuando lo cierto es que era la viva imagen de Aerys Targaryen. El reino lo gobierno yo. Que los 7 nos protejan. Es verdad. Tú gobiernas. A su hermana le gustaba creerse una especie de Lord Tywin con tetas, pero estaba en un error. Su padre había sido despiadado e implacable como un glaciar, mientras que Cersei era toda fuego valirio, más aún cuando le llevaban la contraria. Toda fuego valirio y una bomba de relojería, con esa facilidad para la crueldad y el desgobierno, justo como Aerys el Rey Loco, con el que incluso Cersei comparte los mismos sueños como el de la Ciudad Blanca. Cuando termine la guerra pienso construir un palacio nuevo al otro lado del río. Cersei había soñado con él hacía 2 noches, un castillo blanco, magnífico, rodeado de bosques y jardines, a muchas leguas del estrépito y el hedor de desembarco del rey. Es increíble porque es el mismo sueño que tuvo Aerys II Targaryen. En el año 265, molesto por el hedor de desembarco del rey, Aerys habló de construir una ciudad blanca, hecha toda de mármol, en la orilla sur de Aguas Negras. En ese año, Cersei ni siquiera había nacido todavía. Podéis sacar vuestras propias conclusiones, pero las similitudes con Aerys están ahí, no solo en Cersei, sino también en su hijo Joffrey. Un rey que de haber vivido lo suficiente habría superado al mismísimo Maegor en crueldad, a Aerion Llama Brillante en locura y a Aerys y Viserys en estupidez. Ni más ni menos que lo que Barristan Selmy le contaba a Daenerys acerca de la famosa lacra de los Targaryen. ¿La lacra? Le espetó Dany. No soy un maestre que pueda citaros la historia, Alteza. Mi vida han sido las espadas, no los libros, pero hasta los niños saben que los Targaryen han bordeado siempre la locura. Vuestro padre no fue el primero. En cierta ocasión, el rey Jaehaerys me dijo que la locura y la grandeza no son más que 2 caras de la misma moneda. Según él, cada vez que nacía un Targaryen, los dioses tiraban la moneda al aire y el mundo entero contenía el aliento para ver de qué lado caía. Locura y grandeza, la famosa cita del rey Jaehaerys II, que hablaba de la lacra que lleva la sangre del dragón. Una lacra que parece encajar demasiado bien en personajes como Cersei Lannister, en pleno descenso a la locura, justo como le ocurrió a Aerys. Y de la misma forma en su hijo Joffrey, un auténtico monstruo disfrazado de falsa cortesía. Como Sansa Stark pudo comprobar desde bastante cerca, Joffrey muy similar no solo a Aerys o Viserys, sino también a Aerion Llama Brillante. Todos ellos unos Targaryen con muy malas intenciones, pero afortunadamente en la vida real los monstruos no siempre vencen.